Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos, para seguir escuchando el mensaje de Dios, la palabra de nuestro Padre Celestial, la cual nos trae siempre mucha, pero mucha bendición. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Vamos a leer lo que dice la palabra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, seguimos dando gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi precioso Espíritu de Dios, por seguirnos guiando, dirigiendo. A todos los que nos ven, los que están acá, mi vida, aquí estoy para que tú me uses como quieras, mi precioso Espíritu Santo. Gracias por guiarnos con tu sabiduría para interpretar correctamente lo que tú nos quieres hablar hoy. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta predicación es Palabras prudentes. Palabras prudentes. Es el título de la enseñanza. La prudencia, ninguno de nosotros nacemos prudentes. Ustedes notarán que un niño, ¿cierto? Hay que enseñarle a ser prudente. Desde que nace el niño hay que enseñarle. Irle enseñando, y por lo general los niños son muy imprudentes. Pero es necesario que los papás le enseñen la prudencia. Es más, y nosotros necesitamos que Dios nos enseñe la prudencia, para así también transmitírsela a nuestros hijos. La prudencia es muy importante y esa prudencia nos va a llevar a tener buenas relaciones con los demás, a tener éxito en todo lo que emprendamos. ¿Por qué? Por ser prudentes. La imprudencia, cuando se manifiesta, hace que la persona se meta en líos, en problemas, en males. Y una de las cosas que se manifiesta cuando una persona es prudente o imprudente, cualquiera de las dos, es en el modo en que habla, por sus palabras. Y aquí por eso dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué quiere decir una persona entendida? Es una persona que ha sido enseñada por Dios y que comprende lo que Dios le ha dicho y camina en lo que Dios le ha dicho. Acepta la enseñanza de Dios, las correcciones de Dios y camina en ellas. Amén. Y entiende que no nacimos perfectos, que somos o éramos imprudentes y que estamos en un proceso en el que Dios nos está perfeccionando y nos está haciendo prudentes. ¿Cierto? Es muy importante entender esto porque el imprudente se mete en muchos líos, en muchos problemas, en calamidades. Una de las cosas que hace que nos metamos en calamidades y en problemas y en líos es nuestras palabras, ¿cierto? Muchas veces las personas por decir o contar o no, se les salió más de la cuenta, entonces se mete en problemas. Cuenta todo, en fin, es impresionante la imprudencia. Pero Dios quiere enseñarnos, Dios quiere ayudarnos. Para eso necesito entender, ser una persona entendida. El entendido es aquel que ha creído en Jesucristo y el que ha entregado su corazón a Él. Porque el Señor o Dios nos está invitando a que entreguemos nuestro corazón a Él. ¿Por qué? Porque el corazón es que sale en las palabras. Del corazón habla la boca. Entonces, como esté en mi corazón, saldrá mi boca. Si el corazón de la persona es prudente, se le notará en su modo de hablar, que ahorra sus palabras.
que calla, que mejor cierra sus labios, ¿cierto? Pero el imprudente habla y habla y habla y habla y habla. Y déjeme hablar, es que no puedo hablar, es que, y hasta se ponen bravos y le dice, oiga, pero no cuente todo, no cuente todo lo que está pasando en su casa, en su hogar, en su vida. Entonces, eso, en una fila ya empiezan a contar todo. Personas que ni conocen. Sale a hacer diligencias y con la persona que se encuentra, sí, es que voy a hacer esto, esto y lo otro y voy a comprarle a no sé quién, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, esto y voy a comprar esto y me dice, porque es que mi hijo tiene esto y lo otro, porque es que mi hija le pasa esto y lo otro. Ay, tiene tal enfermedad mi hijo, a una persona que ni le están preguntando. Solo que empieza a contar todo. ¿Por qué? Porque es una persona que le falta, ¿qué? Prudencia. ¿Qué le falta? Entregar bien su corazón a Cristo. Porque nuestro corazón era duro. Corazones duros como la piedra. Nuestros corazones eran perversos y engañosos más que todas las cosas. Como nos lo dice Jeremías 17:9. Ese corazón necesita cambios. Este corazón necesita ser transformado, cambiado, porque lo contrario va a seguir siendo imprudente, porque como está el corazón, así va a hablar la boca. Entonces, como hablemos, así estará nuestro corazón. Amén. Necesitamos aprender a ser prudentes. Es muy importante aprender esto, pero supremamente importante. Las redes sociales también se nota cuando una persona es prudente y cuando no es prudente. En las mismas redes sociales, ¿cierto? En las diferentes redes sociales, en el WhatsApp, se nota cuando una persona es prudente y cuando no. Por ejemplo, nomás el saludo, ¿cómo están? Y se usan, ¿cómo es que llama esto? ¿Emoticones o stickers? ¿Emojis? Digo, emojis para expresar algo, ¿no? Y entonces el que es prudente ahorra lo justo. El imprudente no. Una despedidera, una soladera, y que chao, que Dios te bendiga, y mándele el emoji, y el otro también le manda, y otro le vuelve y le manda otro, y el otro le manda otro, y le manda otro. Y es una despedidera ahí. Y de corazones, y de besos, y abrazos. Entonces, hay que hacerlo, pero no tanto. Ahorrar. Aquí estamos hablando de ¿qué? Ahorrar. Y ahí en las redes sociales es donde se muestra cuando una persona es prudente y cuando no es prudente. Aquí hasta en la iglesia nos sucedió algo con una persona que se la pasaba en las predicaciones poniendo un montón de, precisamente, emojis o emoticones, ¿sí? Y pues que no son ni tan necesario tanto. A las personas no se le dice que no lo haga, sino que ahorre. Que sea lo justo, o sea, que sea prudente. Que sea prudente. O sea, y me acuerdo que esta persona me llamó, ¿por qué me están quitando? Porque se le quitaron algunos. Entonces, amó toda brava a la persona. ¿Por qué? Porque es que yo le dije, es que es imprudente hacer eso que estás haciendo. Ay, ¿qué tiene de malo? Que se puso furiosa, brava y no. Y dijo que no volvía a la iglesia y no volvió. Porque se le corrigió su imprudencia. ¿Ven? En las redes sociales se habla diferente, ¿cierto? La persona expresa sus cosas en las redes sociales o en el WhatsApp. Ahí expresa todo.
está hablándole a los demás. Pero nuevamente digo, ahí donde se nota quiénes son los prudentes y quiénes son los imprudentes. Amén. Y aquí es donde vamos a notar algo, que para yo entender eso, el entendido ahorra sus palabras. Es prudente y entiende, entendido. El que no se enfurece, es obvio, se va a enfurecer. No acepta las correcciones. Por eso en el libro necesitamos entregar nuestro corazón a Dios para que se quite ese corazón imprudente y que Dios me coloque uno prudente, ese corazón de piedra y por uno de carne, uno conforme al de Él, donde los mandamientos de Dios estén ahí y donde yo me deje enseñar de Él. Amén. No se trata de, en las redes sociales, de no hacer, de no poner algunas cosas, sino de exagerar. Amén. De eso, o sea, de ser imprudente. No seas imprudente, seamos prudentes. Amén. Por esto, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versículos 26 y 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí es donde nos hablan de Jesucristo y recibimos a Jesucristo en los corazones. Cuando lo hacemos con todo nuestro ser, que realmente entregamos nuestro corazón, Él dice que viene a nosotros y dice: os dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, donde yo ponga mis mandamientos, para que puedas andar en mis mandamientos y los guardes y los pongas por obra, dice aquí la palabra del Señor. Entonces es un proceso en el que yo me dejo enseñar de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, la primera manifestación de que yo realmente cambió mi corazón, que por uno nuevo, es que empiezo a ser prudente. Amén. Y viene algo maravilloso a mi vida, la sabiduría de Dios. Porque para ser prudente necesito la sabiduría ¿de dónde? De lo alto. ¿Cuántas cosas imprudentes podamos llegar a hacer? Muchas. Y que no nos parecen imprudentes. Es más, juramos que no son imprudentes. Pero si vamos a Dios y nos dejamos enseñar de Él, Él cambia nuestro corazón y empieza a llevarnos por sus mandamientos, por su voluntad, a través de su Santo Espíritu. Porque dice: y pondré entre vosotros mi espíritu, está con mayúscula. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo de Dios. Por mi fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a mi vida y me empieza a enseñar. Amén. Por eso es necesario recibir a Cristo para tener la sabiduría de lo alto y empezar ese proceso de enseñanza en nuestras vidas. Necesitamos ser enseñados. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, ojo, el diablo sabe que la persona imprudente se va a meter en muchos problemas con sus palabras y con sus acciones. Y nuevamente digo, en las redes sociales es donde también hoy en día se ve. Antes, cuando no existían las redes sociales, no. Hoy en día, ahí es donde más se ve la prudencia o la imprudencia. Amén. Y pues aquí Dios nos va enseñando a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la sabiduría de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga, Cristo es el poder de Dios y es sabiduría de Dios.
Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, en mi corazón, tengo la sabiduría de lo alto. Empieza primero a mi corazón ser transformado por uno nuevo y empieza la sabiduría de Dios a venir a mí. Porque sin la sabiduría de Dios no podré ser prudente. Amén. No habrá prudencia. Entonces necesitamos con urgencia la sabiduría de lo alto. Entonces, cuando una persona comprende que necesita la sabiduría de Dios, que necesita la sabiduría de lo alto, pues la va a buscar. El que quiera ser sabio debe dejar que Dios lo enseñe. Y no creerse, yo no necesito que nadie me enseñe. No, sí, tú necesitas la sabiduría de Dios para poder ser prudente. Amén. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué bendición, ¿no? Esa sabiduría de Dios pues nos lleva a ser mejores personas, a que nuestro corazón cambie y a cambiar un montón de cosas que hacíamos y que decíamos, nuestras palabras. Porque hay un enemigo que nos quiere hacer hablar más de la cuenta, que él quiere que nosotros seamos imprudentes, en pocas palabras. ¿Sí? Y él va a atacar continuamente para que así sea, porque él conoce que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de las palabras. En mi boca está la vida y la muerte. También el diablo conoce que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad y que en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. ¿Cierto? Es más, la misma prudencia nos la enseñan hasta en el colegio. No sé si hoy en día todavía sigan enseñando. Una materia que, ¿cómo era que se llamaba esa materia? Bueno, ya se me olvidó el nombre de la materia. En fin, donde nos enseñaban el comportarse correctamente en la mesa, con los ancianos, con los padres, a saludar, normas de educación. Esa materia nos la enseñaban para comportarnos prudentemente. Amén. Que cuando tú llegas, salude. Esa es una persona prudente. ¿Cierto? Y salude bien, ¿no? Así nomás, ¿no? Y no solo hay, entonces qué loco, entonces qué papá, entonces qué perro, entonces qué, así, más. La urbanidad de Carreño era la que nos enseñaban en el colegio. Y nos enseñaban esa urbanidad, ¿para qué? Para que fuéramos prudentes. Es más, para comer. No ponga los codos en la mesa. ¿Cierto? No chasquee, no, en fin, cuántas cosas hacernos prudentes. Y especialmente a conducirnos de una manera prudente con lo que hablamos, con lo que decimos a los demás. Especialmente cuando si yo necesito algo de alguien y esta persona está ahí cerca, tráigame eso que está ahí. Primero es mala educación e imprudencia. Me haces un favor y me alcanzas eso. Eso es educación y es prudencia. Por eso nuevamente digo que la prudencia viene de la sabiduría. La sabiduría, cuando yo tengo la sabiduría de Dios, me empiezo a ser prudente. Pero lo primero que viene cuando viene la sabiduría de Dios a mi vida es el temor de Dios. Y es el principio, es apenas el principio de la sabiduría. Y empiezo a dejarme enseñar de Dios. Mire, por eso Proverbios, yo les aconsejo a todos que por favor leamos Proverbios todos los santos días. En Proverbios hay mucha sabiduría, en toda la palabra de Dios, pero en Proverbios, mire cómo en Proverbios te enseñan esos unos dichos profundos que te enseñan a conducirte prudentemente. Y nos lo dice en Proverbios 1, del 1 hasta el 7, esa palabra. Mire, vamos a leerlo. Proverbios
capítulo 1. Proverbios 1 del 1 al 7, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Digan, razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Digan conmigo, yo no soy un insensato. Yo recibo la enseñanza de Dios. Acepto los consejos de parte de Dios, de la palabra de Dios. De lo que Él me va a aconsejar. Aquí en Proverbios, ¿cuánta sabiduría, cuántos consejos hay para nuestro diario vivir? ¿Será que sí lo hay? Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea castiado de ti, te aborrezca. ¿Eso quiere decir? Sé prudente. Amén. ¿Cuántas cosas que no saludes en alta voz de madrugada a tu vecino? Porque se te contará como maldición. Y aquí Dios dice, si te gusta una muchacha y eres casado, así no seas casado, los proverbios nos enseñan a ser prudentes. Por eso, si a ti te gusta una muchacha, o esa muchacha te está como haciendo ojitos y tú, o un muchacho te está haciendo ojitos, entonces, ¿cómo debemos ser prudentes ahí? Proverbios nos lo dice. ¿Qué nos dice Proverbios? Dice, aléjate de la mujer ajena. ¿Qué dice? Aléjate. No acércate. No busques a esa mujer. Aléjate de ella. No te acerques ni siquiera a la puerta de su casa. Aleja de ella tu camino. Porque caerás en lazos de muerte. Estás en un gran peligro ahí. Y el prudente atiende el consejo, el prudente atiende lo que Dios le está diciendo y no recibe el daño. ¿Cierto? Por eso Dios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otra porción, en otra versión de la palabra de Dios, dice es que el imprudente el prudente recibe el aviso y se aparta. El imprudente pasa y recibe el daño. Si le dicen por ahí no pase, hombre, que eso es peligroso. Yo tengo a Dios, yo estoy con Dios y a mí no me pasa nada. Y yo le digo, bueno, sí, yo sé que está con Dios usted, hermano, pero ¿por qué no coge por este otro lado que es más seguro? No quiero. Y a veces Dios nos advierte de muchas cosas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los proverbios, hay uno para cada día. Leamos. Hay un capítulo para cada día. Por favor, se los dejo de tarea a todos, que los leamos y lo más importante, los practiquemos. Porque ¿qué me sirve leerlo y no practicarlo? Si nomás aquí empezando Proverbios 1, mire lo que nos dice. Que es para que seamos prudentes, para que seamos sabios y prudentes. Y que lo primero que viene a nosotros con Jesucristo es la sabiduría de Dios. Porque Él es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y esa sabiduría, lo primero que se me va a notar en mí es el temor de Dios, el principio. ¿Cómo sé que yo tengo la sabiduría de lo alto? Empieza con el temor de Dios. O sea, ¿qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. O sea, una persona que cuando se le corrige no responde, no se pone brava, sino que recibe con mansedumbre la palabra de Dios y los consejos. Los acepta, no los rechaza. No está como estirando los ojos, haciendo los...
Sino está diciendo, no, espere, si esto es palabra de Dios, yo quiero recibirla aunque no me guste. Yo quiero aprender sabiduría. Yo quiero ser prudente. Amén. Porque hay veces que el imprudente lo único que quiere escuchar él son enseñanzas que le endulcen el oído. No que lo corrigen. Y cuando lo corrigen, su primera reacción es de agresividad. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, ven ahí. Hablando bobadas allá al pastor. ¿Cierto? No son bobadas. Es palabra de Dios. Lo que te estoy hablando aquí, créeme que es palabra del Señor. La prudencia es muy importante aprenderla, porque la tenemos que aprender. Por eso somos entendidos. ¿Por qué es que cae en adulterio? ¿Por qué cayó en adulterio? Porque no conocía la palabra de Dios. Sí la conoce. ¿Por qué cayó en adulterio? Porque en lugar de alejarse de esa persona que le está gustando, que le está coqueteando, que le está haciendo ojitos y que le está haciendo cositas, lo que hace es acercarse a esa persona. Y la Biblia dice, aleja de ella tu camino. Ni siquiera te acercas a la puerta de tu casa. De la casa de esta mujer. Porque tú eres casado, casada. Además, así seas soltero. Solo ahí tengo una persona que Dios tiene para mí. Las demás son ajenas. Amén. Entonces, mujer, varón, ten cuidado porque en este mundo hay mucha imprudencia. Hay mucho irrespeto y mucha irreverencia hacia los demás. Eso lo vamos a ver más adelantico, pero Dios te dice hoy, hijo mío, tú ya me entregaste tu corazón, ya recibiste a Cristo. Yo te estoy cambiando de corazón y te estoy llenando de mi sabiduría, de mi Santo Espíritu, esa sabiduría que lo primero que te va a hacer ver es el temor de Dios. O sea, que lo primero que empiezas es a aborrecer lo malo. Antes, yo cuando conocí a Cristo, amaba el licor, el trago, la rumbia, las groserías. Después de que recibí a Cristo, ya no. Empecé fue a aborrecer lo que antes amaba. Entonces, ¿qué se nota que había en mí? Sabiduría de Dios, la presencia de Cristo. Y empecé a tener palabras diferentes. Mi lenguaje, mis palabras empezaron a cambiar. Ya no es el lenguaje maldiciente, sino un lenguaje diferente. Un lenguaje prudente, un lenguaje educado, un lenguaje que construye, un lenguaje de bendición. Amén. Pero algunos pueden llegar a malinterpretar porque, por ejemplo, este lenguaje, como es un lenguaje que edifica, que construye, entonces no saben la diferencia entre el coqueteo y la amistad. Entonces empiezan es con las palabras, de pasarse de la raya a ser irrespetuosos con los demás. Pero ellos no lo ven que son irrespetuosos. Amén. Porque le estoy diciendo es cosas bonitas. Tan lindo, tan hermosa, linda, preciosa, reina. Que una persona venga a mí, una muchacha, le mi niña linda, hermosa, ven. Disculpe, pastor, ¿usted por qué llama así? Es que es una niña de 2, 3 añitos o 4. No. Es una muchacha como de 15, 20 años, de 30. ¿Usted por qué le dice así? No, ay, no le pare bola a eso, es la bobada. O más bien, pastor, sea prudente, ¿cierto? Yo solo la llamo por su nombre, con amabilidad y con cordialidad, con sonrisa, pero no más. Amén. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo prudencia, honra. Y Dios empieza a guiar con el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría, donde yo entiendo qué es lo malo, qué es pecaminoso y lo aborrezco y me aparto. Pero cuando no,
la persona no entiende, no se aparta por más que le digan una y otra y otra y otra y otra vez. No, el necio no entiende. El imprudente no, porque su corazón está duro. No ha entregado bien su corazón a Dios y está endurecido. Por eso la palabra de Dios, que es la semilla, cuando quiere entrar a un corazón duro, como es un terreno duro, no puede entrar. Por eso son los que oyen la palabra, no la entienden y la desprecian. O sea, hasta se les olvida qué fue lo que oyeron. Por eso nuestro corazón debe ser un terreno blandito, bien aradito, donde la semilla caiga y se siembre y dé buen fruto. Son los que oyen y entienden y obedecen. Amén. Esos somos todos nosotros. Oímos, entendemos y obedecemos. ¿Cierto? Entendí, sí entendí. Pues a mí antes, a mí no me parecía malo nada. Pues yo no sé, si Dios dice eso, pues será así. No, esa una persona no ha entendido. No ha entendido todavía. Tengo que verlo con claridad. Tengo que haber discernimiento en mi corazón y en mi vida. Decir, sí, eso no es correcto. A mí me parecía correcto antes, pero veo que no lo es. Voy a ahorrar mis palabras. Voy a ser más prudente. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y nuevamente digo, hablar también no solo es hablar con la persona, sino en las redes sociales se habla mucho. Ahorra ahí. Dios nos está diciendo que no uses las redes sociales. Nos está diciendo es que ahorres, que no exageres. Amén. Porque puede llegar a malas interpretaciones o malas entendidas. A mí qué me importa lo que piensen los demás. ¿No? Pero ¿por qué no te dejas corregir? Entonces ahí viene también Proverbios 13:18, donde nos dice la palabra del Señor: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Diga, yo recibo las correcciones, no menosprecio el consejo. Amén. ¿Por qué algunos matrimonios se pierden? Porque no aceptan los consejos de Dios. Y son imprudentes en las cosas con los demás. ¿Sí? Por ejemplo, a mí lo que Dios me ha enseñado a mí personalmente, que hasta me dicen que es un poco exagerado, pero no es. Que yo no voy a aconsejar ni a estar con una mujer a solas que no sea mi esposa. Y esa persona me dice que venga, que digo, lo siento, yo voy, pero con mi esposa. Amén. Ah, es que tiene miedo de caer o que le haga, o que... No, es que es una acción imprudente. Ah, no es por más. Yo quiero honra para mí y para ti. Amén. No es más. Es más de cordura, de tener cordura, de tener la seguridad de lo alto, de ser prudente. Que entonces que no me puedo encontrar con alguien a solas. Sí, si te encontraste, lo saludaste, saluda a otra persona. Y lo mismo pasa con las ex o con los ex cuando aparecen. Tengo que tener unas reacciones prudentes con las ex, con los ex. O sea, no, que me llamó y voy a salir con él. Porque me dijo que llegué y venga y salimos, encontrémonos, veamos. ¿Para qué? ¿Ya está casado? ¿Está casado? Es una acción imprudente. Amén. Aunque la persona diga, pero yo no voy a hacer nada malo. Así no hagan nada malo. Es imprudente. Hay muchas cosas que Dios sabe que en tu corazón tú no ibas a hacer nada malo. Pero es imprudente. Amén. Por eso dice el Señor, propone en tu corazón no ser tropiezo para otros. Porque aunque yo no estoy queriendo hacer lo malo, mi intención no es hacer lo malo, pero estoy siendo tropiezo para otros. Por ejemplo, que me den una botella de cerveza y yo esté tomándomela con la botella.
¿Me puedo tomar una? Pero a mí me dice, hijo mío, ten cuidado porque los demás te van a ver y como tú eres pastor, entonces van a decir, el pastor estaba tomando. Y aunque solo fue una, entonces lo mejor es no hacerlo. Entonces no lo puede hacer nada. ¿Sí? El imprudente, el necio, estalla en ira. Y una persona cuando estalla en ira, sus palabras, ¿cómo son? ¿Cómo son sus palabras? ¿Son de sí recibo la corrección, sí recibo el consejo? ¿O estalla en ira, en agresividad? Por eso dice el que el soberbio, el arrogante, es el que no tiene la serie de lo alto, ni el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Se vuelven arrogantes, soberbios, porque se creen que todo lo que hacen y dicen está bien. Y a mí, ¿quién fue que me va a corregir a mí? Este es un levantado ahí. ¿Usted quién es para que me venga a mí a decir las cosas? ¿Sí de sus palabras? Las palabras. Tristes las palabras. ¿Qué le toca hacer uno? Dejar que Dios haga con esa persona, porque uno ponerse a contender y a pelear, ¿de qué sirve? De nada. Amén. Seguir los consejos del Proverbios. ¿Cierto? De no, para pelear se necesitan es dos. Y Dios nos empieza a llevar a la prudencia. Hijo mío, mire, mi sabiduría te está llevando a la prudencia. La corrección, te estoy enseñando. Sé que algunas cosas no te van a agradar, otras tal vez sí. Y tal vez algunas te tengo que corregir, hasta hablar fuerte, para que entiendas y corrijas tu camino, corrijas tu modo de hablar o de tratar a otros. Porque tu modo de tratar a otros es imprudente. Nomás el modo de vestirse puede ser imprudente. Y de tratar a los demás también puede ser imprudente. Y cosas que parecen sencillas, pero que pueden causar muchos problemas. Y que uno dice, pero yo no quería que pasara esto, pero pasó. ¿Cierto? Nomás el saludar a alguien. Tratar de dejar el toque. Solo es así, ¿cómo estás? Yo lo que hago es arribita así, nomás. Pero hay mujeres, oye, pastor, ¿cómo está? Y le cogen, está como un poquito pasadito, pastor, y le usa cogedera. Ay, mire cómo estoy de caliente. Y lo coge. Que una muchacha venga a mí y me coja y me diga, ay, mire cómo estoy de... ¿Qué pensaría de mi esposa? Ay, está atrevida. Es una acción imprudente. Aunque parezca bien. ¿Pero qué tiene de malo? Pues no. Pero es imprudente. Puede causar incomodidad y puede causar conflictos en la pareja. No me gustó eso que hiciste. Ay, déjelo, de la guada. ¿Ven? ¿Cuándo te vas a conducir prudentemente? Yo creo que ya es hora, porque una de las cosas es que de niño, imprudente, y de anciano, también. Porque se volvió anciano y ya imprudente también. ¿Por qué? Tenemos que cambiar eso con la sabiduría de Dios, con Cristo en nuestros corazones. Con la prudencia. Nuestras palabras deben ser prudentes. Si estás enojado, mejor no digas nada, porque tus palabras pueden lastimar, herir mucho o pueden maldecir mucho. Y acuérdate que el enemigo sabe eso y te va a provocar para que tus palabras no sean prudentes. Pero si yo tengo el temor de Dios, tengo la sed de Dios, el temor de Dios,
¿qué va a pasar? Empiezo a ahorrar mis palabras, hasta si me toca callarme, mejor me callo. Amén. El que cierra sus labios, ¿qué es? Entendido. Mejor oro. Amén. Y que Dios obre, porque uno no puede obligar a los demás a hacer como Dios me está indicando. Obligar a los demás pero sí puedo enseñar la palabra del Señor. Y cada quien la recibe o no la recibe, acepta o no acepta. Amén. Y lo importante es que nosotros aprendamos a que nuestras palabras tienen gran poder, que nuestras palabras deben ser prudentes, de sabiduría y de bendición, para que tengamos un bienestar aún en nuestro viento. Amén. En todo, por ejemplo, cuando tú vas a comer, ¿qué es lo que haces? Das gracias a Dios y bendices. ¿Eso qué pasa? El alimento pues va a ser mucho mejor así, porque di gracias y bendije. Mis palabras fueron, otra vez eso, yo no quiero eso, estoy harto. O sea, una renegadera con la comida. Eso es imprudencia. ¿Por qué no más bien comes eso y listo? ¿Cierto? Y lo mismo pasa en la comida. No comer de más. El que ahorra. ¿Cierto? Pues si yo no quiero estar en sobrepeso, pues entonces empieza a ser más prudente en tu comer. Amén. Bueno, sí, Señor. O sea, comer más sano y a ser más prudente en todo. Y lo mismo en todas las demás áreas de nuestras vidas. Con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la calle, en todos lados. Y todos nosotros, como estamos en un cuerpo humano, pues cometemos a veces errores. Pero lo importante es que cuando cometamos el error, el Espíritu de Dios nos dice y aprendemos de ese error. No seguimos en lo mismo, porque no admitimos corrección. Pero cuando admitimos la corrección de Dios, entonces vamos a aprender sabiduría y vamos a ser prudentes. Amén. Y la sabiduría de lo alto empieza a llenar mi vida. Y voy a dejar los celos y la contención y voy a ser sabio con la sabiduría de lo alto. Por eso en el libro de Santiago, capítulo 3, Santiago 3, vamos a leer el 16 y el 17, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Es primeramente, como es la sabiduría de lo alto, pura, no es llena de celos y de contienda, pelea, de interpretar lo que me parece que veo en la otra persona y decírselo en la cara. No, la sabiduría de lo alto es diferente, que me lleva a la prudencia, que trae pureza, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Y nuevamente habla aquí de la amabilidad a la coquetería. Amén. A la amabilidad, a la bondad, a la misericordia, ¿no? Nosotros empezamos a tener esa sabiduría de lo alto y empezamos a cambiar. No quiere decir que de una vez que yo recibí a Cristo ya cambié totalmente y nunca jamás volvió a... Es un proceso en el que uno quisiera, yo realmente quisiera no cometer errores. Pero a veces cuando se cometen, se requiere dejarme enseñar de Dios y agachar la cabeza y decir, pues sí, Señor, necesito ser más prudente. Amén. En muchas cosas. Con mi cuerpo,
con lo que veo, con lo que oigo, con mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con el ministerio, en todo, cuando salgo a la calle, en todas partes, necesito ser prudente. Cada vez que estoy en redes sociales, cada vez que en WhatsApp, prudente, prudente. ¿Saben que hay personas que en WhatsApp, si tú mandas un correo de voz, lo graban? Yo tengo una prueba que usted me mandó un correo de voz, mira aquí todo lo que me dijo. Y aquí guardé todo lo que usted me habló ahí en WhatsApp, mire. Y todo lo que me mandó y todo lo que... Aquí está, mire. Cuando ya tiene algo contra la otra persona, ¿cierto? Entonces, si somos prudentes, ¿van a tener algo contra nosotros? ¿No? ¿Cierto? Entonces, esa prudencia me lleva a ahorrar mis palabras. A decirle a Dios, ayúdame a colocar en lo justo. Ni más, pero tampoco menos. Amén. A saludar, pues ni más ni menos. A despedirse, ni más ni menos. O sea, con la dirección de Dios, en la sabiduría, en la prudencia de Dios. Amén. Para evitar malos entendidos o malas interpretaciones. Amén. Y empieza Dios a decirnos, hijo mío, por último te voy a recordar algo. Porque de todo lo que tú has hablado, todo, absolutamente todo, vas a tener que dar cuenta ante Dios de toda palabra que ha salido de tu boca. En el libro de Mateo, capítulo 12, vamos a leer los versículos 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Diga, mis palabras me justifican o me condenan. Creí en Jesucristo, hablé prudentemente. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿tienen algo contra mí? Si alguien tiene algo contra mí, pues, ¿quién me puede redarguir de pecado? Solo que les da rabia porque las estoy corrigiendo. Y el Señor Jesucristo corrigió a los fariseos fuertemente porque están muy mal. En un corazón duro, malo e imprudente. Y al ser corregidos por el Señor, se enojaban mucho. Y el Señor les decía, voy a ser vuestro enemigo por decirte la verdad. La verdad de la palabra de Dios. Entonces acordémonos, de cada palabra que hables, también hay un enemigo que está ahí, mire lo que dijo. ¿Sí? Y por eso muchas calamidades vienen es por las palabras imprudentes. Por no ahorrar palabras. Muchos divorcios, separaciones o muchas coquetería o que adulterios vienen también con las palabras. ¿Cierto? Palabras. Le gustó y fue y le habló y le... Palabritas. Que te doy mi teléfono, el mío, y hablemos. Ahí ya hay maldad, allí ya hay imprudencia. Amén. Debemos aprender a ser radicales y a ser prudentes en todo, en absolutamente todo. Que necesitamos de pronto en un área más que otros, listo. Que esta persona necesita más en esta, que yo estoy mejor en esta que en... Vamos a orar por esas personas para que puedan alcanzar la sabiduría de Dios y puedan ser prudentes. Empiecen a ser más prudentes en todo. ¿Cuántos males pueden llegar a una persona por haber sido imprudente comiendo un montón de cosas por años y le llegó la factura? ¿Cierto? Pero como al principio no se siente nada,
Como el rey Salomón. El rey Salomón, Dios le dijo que no se uniera a mujeres extranjeras porque si no apartarían el corazón de él de Dios. Y él no hizo caso. Y como nada pasaba, se unió y no pasaba nada, seguía con la misma. Él pensó que era eso. A los años se apartó totalmente. Hizo unas abominaciones impresionantes. Salomón, que dice, Salomón hizo eso. Traer estatuas de los dioses de sus mujeres, ponerlas ahí al pie del templo de Dios, hacer también y ponerse a adorarlas a ellas también y rendirles culto, hacerles ofrendas también y después ir al altar de Jehová, al altar de Dios y también hacerle ofrenda. Eso llegó a ser Salomón. ¿Por qué? Su corazón ya estaba apartado de Dios tal cual como Dios le dijo. Te hará apartar tu corazón. Si eres prudente, si eres entendido, no harás eso. A veces nos puede llegar a costar algunas cosas, pero no importa que nos cueste. Hagámoslo, por favor, que es prudencia. Hay personas que les gusta vivir al lado del abismo, ahí siempre en peligro, en riesgo. Es que me gusta el riesgo, el peligro. Siempre en la carretera se va bien pegada las llantas al abismo, casi rozando el abismo. El prudente se hace más en el céntrico, más hacia. Yo estoy con Dios, a mí nadie me toca a nadie y yo puedo. Sí, yo sé que tú estás con Dios, pero no necesitas hacer eso. Sé prudente, te puede pasar algo, ay, no me maldiga. Y si me pasa algo, eso porque usted me maldiga. Ay, Dios mío. Personas que no, la imprudencia no los deja. Es más, un imprudente se cree muy sabio, porque es perezoso en las cosas de Dios. Y entonces se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y no va a cambiar hasta que reciba los golpes con el tiempo. Por eso Dios te dice hoy, atendamos a las correcciones de Dios. Atendamos a la palabra de Dios. Atendamos a sus consejos y seamos prudentes en todo tiempo, especialmente con nuestras palabras, que nuestras palabras es la que nos traen todo lo que estamos viviendo en este día, en este momento, son nuestras palabras los que nos han traído todo esto. Vamos a poner nuestras palabras en una balanza, palabras de bendición y palabras de maldición. Si la balanza se inclina hacia la bendición, así será tu vida. Pero si la balanza se inclina hacia la maldición, así también será la vida de la persona. Que mi balanza se incline hacia el bien, hacia lo prudente, porque he sido prudente. Y cuando me van a salir cosas malas, mejor me callo. Amén. Y le pido a Dios que me ayude. Amén. Y si salió, le pido perdón a Dios y anulo eso y empiezo a bendecir. Amén. Que la balanza permanezca siempre es al lado de la bendición, de las palabras prudentes. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en esta hermosa noche. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas. Hoy entendemos que es con la presencia de Jesucristo en nuestros corazones que realmente se ha transformado nuestro corazón. Tú nos transformas, quitas ese corazón de piedra y nos pones uno nuevo, uno conforme al tuyo, donde están tus leyes, tus mandamientos, y donde vamos a empezar a ser prudentes porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y viene tu sabiduría y tu enseñanza, Señor, a nuestras vidas, a través de Jesucristo y su Santo Espíritu, a enseñarnos, a guiarnos a cada día a ser más prudentes. Necesitamos serlo, Señor. Ayúdanos. Y si no lo hemos sido, perdónanos, Señor. Y si te toca que nos corrijas, amén, Señor. Aquí estamos dispuestos a ser corregidos para aprender sabiduría y a ser prudentes. Gracias, mi Señor. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo. Así que le repitan todos conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por lo que me has enseñado acerca de la prudencia, de la sabiduría de lo alto. Hoy yo quiero esa sabiduría de lo alto que es tu presencia en mí, Señor Jesucristo.
que es tu dirección, Espíritu de Dios, en mi vida. Gracias, Espíritu de Dios, por enseñarme, por corregirme, por guiarme a la prudencia. Yo no quiero ser más imprudente, Señor. En las áreas que estoy siendo imprudente en este momento, ayúdame, Señor, a ser prudente. Te las entrego, Señor Jesucristo, y perdóname y ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque quiero tu sabiduría que empieza con el temor de Dios y la prudencia en nuestras vidas. Levanten las manos todos y reciban la sabiduría de lo alto y la prudencia de Dios en sus vidas para que sus palabras sean prudentes siempre en Cristo Jesús. Gracias a mi Señor. Amén, amén y amén.